Buen día, mi nombre es Zaira Ruiz, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Pamplona. Hoy voy a dar mi punto de vista sobre los dos decretos que en este momento rigen a los docentes. Los decretos 1278 y 2277 favorecen a la educación pública o a la educación privada. Bueno, estos dos decretos van mejorando y van actualizando el contexto educativo en pro de nuestra población infantil, aunque el escalafón deberían regirlo como lo hacían anteriormente. Las diferencias en cuanto al factor económico y estabilidad de los docentes del sector privado y el sector público, bueno, empezando por la estabilidad, el salario del docente privado es menor, mientras que el del público tiene un salario acorde a un título realizando el mismo trabajo, al igual que los derechos de salarios y pensiones. ¿Qué condiciones han cambiado en el concurso docente? Bueno, las condiciones que han cambiado en el concurso docente es la evaluación. Ahora no se evalúan por competencias, lectoras, matemáticas y otras áreas, ya son por méritos de cada uno de nosotros. En cuanto a la diferencia entre el decreto 1278 y 2277, el 2277 exigían que sean normalistas o licenciados con formación pedagógica, mientras que el 1278 puede ser cualquier profesional siempre y cuando tenga una especialización. Es decir, que no exigen que sean normalistas o licenciados con formación pedagógica, y esto se evalúa año por año. ¿Se aplican correctamente estos dos decretos? Sí, se aplican, pero pienso que los dos decretos necesitan ajustes, necesitamos mejorar la profesionalización de nuestras labores. Gracias. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Jaime Pérez, soy docente de la institución educativa José Aquilino Durán, soy directivo docente en la sede Atanasio Girardot como coordinador de esta sede. A continuación voy a dar una explicación corta sobre 5 preguntas que me hacen para dar mi punto de vista como docente. La primera pregunta dice: ¿cree usted que los decretos 1278 y 2277 favorecen más a la educación pública o a la educación privada? Estos decretos favorecen a la educación en general, ya que los maestros se preparan para trabajar en la parte pública o en la parte privada. Sin embargo, los docentes del 1278 y 2277 son docentes que están al servicio generalmente a la educación pública, donde han sido nombrados y en su mayoría están laborando en la parte pública con los niños y niñas de nuestra región. La segunda pregunta dice: ¿cuáles considera usted que son las diferencias en cuanto al factor económico de formación y estabilidad laboral entre docentes del sector público y sector privado? Las diferencias en la parte económica y estabilidad laboral son diferentes. En la parte pública, los docentes nombrados ascienden y cada ascenso merece una contribución económica y tienen una estabilidad laboral permanente y en buenas condiciones. En la parte privada, los docentes no tienen estabilidad laboral, ya que la parte privada en lo general no permiten que los docentes lleguen a lograr su pensión, mientras en lo público ese es el objetivo de cada docente, llegar a tener su pensión, ya que es lo más importante en una estabilidad laboral. El tercer punto dice: ¿qué condiciones han cambiado para el concurso docente e ingreso al servicio? ¿Está usted de acuerdo con esas condiciones? Las condiciones han cambiado desde el 2002 y de los decretos 1278 y 2277. El decreto 2277 de 1979, los docentes entraban a concurso e incluso eran nombrados por necesidad en algunas regiones y se ascendía por antigüedad. El 1278 es el nuevo decreto de la cual
se asciende a través de una evaluación que se le realiza a los docentes y unos videos como evidencia de formación de los niños en el aula de clase. Las condiciones cambiaron. Los profes para su ascenso, lograr su ascenso, deben de capacitarse mucho, y esas capacitaciones son buenas, pero la inversión es bastante alta. Para que un docente ascienda y tenga su remuneración, debe invertir mucho dinero en las capacitaciones, en las especializaciones, en las maestrías, en los doctorados. En el caso contrario del año 1979, del 2277, los ascensos eran por cada 3 años por antigüedad, y las capacitaciones eran menos cortas y no se evaluaba al docente hasta la fecha. La pregunta número 4 dice: ¿usted considera que el decreto 1278 del 2002 en estatuto de profesionalización docente es diferente al anterior decreto del 2277 de 1979? Sí, es diferente. Lo dije anteriormente, los docentes del 1278 deben invertir en capacitación para lograr su ascenso y así tener una remuneración económica estable. De lo contrario no ascienden, pero el gobierno ha tenido la mala fe de que a través de esas evaluaciones no le permiten al docente pasar esas evaluaciones, ya que el gobierno organiza unas evaluaciones para que el mismo docente no pueda ascender haciendo trampa, porque considera que el mismo gobierno considera que no tiene la capacidad económica para lograr remunerar a estos docentes. El anterior decreto del 2277 se ascendía a través de cada 3 años y con unas capacitaciones menos cortas, o más cortas, perdón. En la pregunta número 5 dice: desde su experiencia, ¿se aplican correctamente estos decretos en nuestro país? Ahorita existe solamente el decreto para ingreso a la docencia en la parte pública, el 1278 del 2002. No se aplican correctamente porque el gobierno inventa unas evaluaciones para estos ascensos haciendo trampa al docente, de tal manera que el docente no pueda ascender, no pueda contestar esas evaluaciones, y cada vez que mandan los videos laborando en las horas de clase, como lo exige el ministerio, lo hacen de una forma malintencionada para que el docente no ascienda y de esta manera no tenga sus buenos ingresos, como es el deseo de todos los docentes, la profesionalización docente. No hemos llegado a la profesionalización docente, ya que el gobierno no lo ha permitido. Muchas gracias.